charla que convocamos, ¿no? Que después de X tiempo, ¿no? 1 año y medio me parece que es la primera vez que volvemos después de este periodo de pandemia, que aún no ha finalizado, ¿no? Estamos en momentos difíciles de la existencia, ¿no? Por así decirlo, de tal y como la conocíamos hasta ahora. Ha habido un cambio, pues, en toda la vida de muchas personas, ¿no? Hay personas que no se han modificado mucho su vida, pero otras sí, ¿no? Entonces, es importante que en ese concepto de salud, que la salud es la capacidad de sustitución. Hay cosas que hacíamos antes y que se han quedado con esa energía, digamos, que teníamos puesta en ellos, se han quedado pues sin ese espacio, y hay que buscar, hay que sustituir para poder poner esos lazos en otros lugares. Si la pandemia no nos ha permitido trabajar o hacer ciertas actividades o ciertas relaciones que a lo mejor en un momento determinado pues nos sostenían de alguna manera, pues bueno, hay que modificar el modo en el que uno se acerca a otra persona o sustituir la actividad de personas, pero seguir sosteniéndonos en la vida, porque es muy importante vivir en el deseo. Y os he traído un poeta, porque la poesía siempre es en sí mismo otra realidad, que se llama Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, y nos dice así: Avanti, si te postran 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obcecación asnal parece para ser fuerte. Nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se mella en los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. ¿No? Fijaros qué palabras, ¿no? Si te postran 10 veces, te levantas, ¿no? La vida es incertidumbre, ¿no? Hay siempre obstáculos, e incluso estamos pasando un momento donde ha habido situaciones vitales muy difíciles, ¿no? Y una de las mayores fuentes de sufrimiento para el ser humano es el envejecimiento de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que vayamos deteriorando a lo largo de los años los elementos de la naturaleza, ¿no? Fijaros, ahora la pandemia que ha atravesado, que esto podemos decir que nadie se lo esperaba, pero en diferentes épocas a lo largo de la historia de la humanidad han acontecido desastres, desgracias, en diferentes lugares, ¿no? En diferentes épocas, y esto ha venido pues también a ponernos en cuestión algunas cosas, sobre todo porque vamos a hablar de salud mental, sobre todo la salud mental. Porque bueno, otro de los grandes sufrimientos también son las relaciones con los demás, las relaciones amorosas y las relaciones con los otros, ¿no? Que también son una fuente de sufrimiento para las personas. Pero también esta situación, porque si al principio hablábamos de la sustitución, que es muy importante, las personas, la capacidad de sustitución, también cuando hablamos de salud mental, cuando ha acontecido una catástrofe así, ¿no? Y también remitimos a la situación que están pasando ahora en La Palma, ¿no? En la erupción del volcán, pues vemos ahí que hay situaciones vitales que son muy difíciles para todas las personas, ¿no? Pero claro, si hablamos de salud mental y actualidad, también lo que nos ha mostrado esta situación en general, ¿no? Es de las brechas que ya existían en nuestra salud mental. Es decir, la vida es incertidumbre. No podemos creer que lo que ahora nos pasa ese día o lo que hemos construido en ese momento va a permanecer para siempre. De un día para otro te quedas sin nada, ¿no? Y lo hemos visto ahora, hay personas que pues parece que pido perdón por esto que voy a decir, ¿no? Pero hay personas que han perdido familiares, que han perdido trabajo, que les han cambiado la vida, ¿no? Y claro, de alguna manera, si uno no tiene esa capacidad de sustitución, digamos, esa maleabilidad, esas posiciones que puedan sustituir una cosa por otra, pues bueno, pueden acontecer trastornos como por ejemplo la depresión, que tiene que ver con la incapacidad de sustituir. Cuando hay una pérdida y no puede sustituir o bien una persona o bien un ideal,
algo que no tiene por qué ser tangible, no tenemos ni por qué conocerlo, porque el psicoanálisis nos muestra que en ese mecanismo psíquico no tiene que ver con la identificación. La depresión viene porque uno se identifica a aquello que ha perdido. Entonces, en ese mecanismo, pues bueno, es grave porque puede llevar, hay unas altas tasas de suicidio, que parece que es un tema tabú, que no se habla en muchos medios de comunicación, pero nos hablan de que el 60% ha aumentado en los últimos tiempos y bueno, la Organización Mundial de la Salud ya nos señala, ¿no?, que detrás de la depresión aparece el cáncer, el infarto del miocardio, ¿no? Hay muchos problemas asociados a trastornos psíquicos, ¿no?, que tienen que ver con esa cuestión de tampoco no cuidar nuestra salud mental, porque ante determinados acontecimientos, tal y como yo me encuentre psíquicamente, si tengo unas bases adecuadas, voy a poder reaccionar de manera adecuada a todas las situaciones que me vengan, porque el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier cosa que le ocurra, ¿no? La cuestión es cómo yo estoy psíquicamente, ¿no? Entonces, podemos caer en la ingenuidad o, digamos, en la creencia, ¿no?, de que es la realidad la que nos enferma, pero no, una misma situación no produce la misma reacción en las diferentes personas, incluso a uno mismo en diferentes épocas de su vida, ¿no? Digamos que es la relación que cada uno tiene con la realidad. Eso es lo que te enferma, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? Porque no es la realidad de fuera, no es la realidad material, sino es la relación que yo tengo con las fantasías, con aquello que yo genero de eso que pienso de la realidad. Porque, bueno, si les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? A veces vemos que alguien tiene un problema con alguien, en lugar de confrontarlo, de hablar, de transformar esa realidad, de poner en juego lo que ha sucedido en esa relación, se lo calla y empieza a montar en su cabeza, empieza a imaginar, a fantasear todo lo que le ha ocurrido con esa persona, y en realidad no se está relacionando con esa persona, se está relacionando con su imaginación, con su fantasma, ¿no? Y eso tiene que ver también cómo nos manejemos en esa circunstancia que decimos, ¿no?, la relación con uno mismo y con los demás, ¿no? Y la neurosis tiene que ver con eso, con algo que yo no tolero de la realidad, y es como si me secuestraran mi fantasía, ¿no? En lugar de pasar un acontecimiento, pues se pone a fantasear y no pone la energía necesaria para transformar las cosas, para unirse con otras personas, para transformar esa realidad, sino que se queda fantaseando, anticipándose, imaginándose diversas situaciones, y al final pues es un incapaz, no puede manejarse en la realidad, ¿no? Entonces, por eso digo, no son las circunstancias externas, ¿no? No es lo que me pasa en la vida, es lo que hago con lo que me pasa. Porque si yo le preguntara aquí a las personas que estáis en la sala si alguna vez no les ha pasado algo grave en su vida, no han tenido algún problema, algún obstáculo, seguro que todos me dirían que sí, que la vida no es color de rosa. Bueno, entonces es como yo reacciono ante esa realidad, ¿no? Y vemos que la salud mental es lo más importante para la vida de las personas, porque claro, también tiene una gran incidencia en lo orgánico, como decíamos, ¿no?, que se escenifica también en el cuerpo, ¿no? Y vemos también que por ejemplo, también tema de obesidad, hay un trasfondo de una manera, una incapacidad de gestión, ¿no?, que tiene que ver con las relaciones más próximas, que siempre hay como los síntomas tienen un significado, tienen un sentido, ¿no? Y eso también nos lo mostró Sigmund Freud, que todo lo que acontece en la persona tiene un significado, ¿no? Está sustentado por una estructura psíquica, es decir, no es que la enfermedad no viene porque me ha caído del cielo y me ha tocado estar así, sino que es una construcción. La enfermedad es una construcción y tiene que ver con cómo me la manejo con la realidad. Entonces, es muy importante, ¿no? Claro, y la Organización Mundial de la Salud señala también como otra pandemia la salud mental. Pero claro, antes de que surgiera esta situación del coronavirus, ¿no?, de este periodo de pandemia, las estadísticas sobre problemas de salud mental pues, ya eran preocupantes, ¿no?
depresión, ansiedad, angustia, obsesiones, estrés. Entonces, esa alarmante tasa de suicidios, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es posible preguntarse por la salud si no incluimos la salud mental? Porque sabemos también que el cuerpo hace escenario de lo psíquico, no se enferma de cualquier cosa, no cualquier persona puede enfermar de cualquier cosa, sino que está influenciado en esos procesos psíquicos en la persona y que incluso lo vemos en la hora incluso de los contagios, ¿no? Personas en las mismas circunstancias, porque unas tienen una respuesta diferente a otras, teniendo una similitud, ¿no? Tanto en lo biológico como habla también de esa disposición psíquica, ¿no? De cómo es tan importante, por ejemplo, si uno tiene un proceso depresivo, el sistema inmune pues es menor. Si hay esa necesidad, hemos visto todos, ¿no?, en los medios de comunicación cómo se han bombardeado constantemente con un terror más que informativo, parece desinformativo, ¿no? Y eso genera miedo en la población y bueno, y también en esa indefensión aprendida que el miedo te transmite, también hay una supresión del sistema inmune. Entonces vemos que todo influye, ¿no? Hay palabras que se hacen huella en nosotros y que nos produce una debacle emocional, ¿no? Y eso pues influye en nuestra manera de reaccionar ante tanto la pandemia como cualquier situación vital de nuestra vida, ¿no? Y claro, también me llamó la atención una noticia que leí acerca de los trastornos del sueño que afectan a un 40% de la población. Y claro, y entre ellos el insomnio ocupaba un lugar muy preponderante en esta noticia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué respuesta se da ante esta situación, ¿no? Y me llama la atención, de alguna manera, la sobremedicación que hay en esa vía, esa solución, entre comillas, rápida que se quiere dar a determinados trastornos. Hay una sobremedicación, han aumentado la venta de ansiolíticos, de antidepresivos, incluso de sustancias para facilitar el sueño. Y claro, yo me preguntaría si no estamos haciendo que haya un problema añadido, porque, por ejemplo, en el insomnio, el sueño tiene que ver con manifestaciones anímicas, con manifestaciones psíquicas. Cuando uno tiene una pesadilla, habla de que esa persona está angustiada, no que el sueño me produce angustia, sino estoy hablando de mí. El sueño es un campo en el que se habla de cómo es mi vida psíquica, cómo es mi realidad psíquica. Y ahí en ese insomnio también habla de esa angustia, de esa imposibilidad por entregarse, porque en el dormir uno se aparta las gafas, quita todo, ¿no? Y es como entregarse al dormir. Eso que le pasa en el sueño también es un reflejo de lo que le pasa en su vida. Hay una dificultad de esa persona de entregarse al vivir. Hay conflictos en ella, en él, que le producen pues esa no entrega del sueño. Y claro, si medicamos y administramos somníferos, vale, la persona duerme, pero el insomnio no se le ha quitado. El insomnio sigue ahí. Esa persona, si le quitan las sustancias que le ayudan a dormir, va a seguir sin dormir, ¿no? Entonces agravamos la situación porque encima le estamos produciendo otro problema más grave, que se llama la dependencia a ciertas sustancias. Y claro, de cierta manera nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Porque creemos que yo puedo solucionar lo que me pasa sin hablar de lo que me pasa, ¿no? Es como abro la boca, me da una pastillita y me calmo. Pero claro, curarse tiene que ver con transformarse, porque esa situación no es algo que me ha caído del cielo, que me ha tocado a mí, sino que hay algo en mi disposición, en mi manera de reaccionar ante la realidad, en esa manera de responder, en la que ahí pues me produce esa situación en la que no puedo dormir, en la que hay angustia, hay ansiedad, pero eso está hablando de mí. Porque claro, la angustia hasta cierto punto es necesaria, ¿no? Porque cuando hay un miedo externo, uno pues digamos que tiene esa cierta tensión, ¿no?, para poder reaccionar ante aquello que le pasa, ¿no? Cuando hay un león o viene aquí una persona con con un arma, ¿no?, a agredir, no sé, viene alguien y lo notamos como peligro, pues hay cierta tensión en nosotros. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Pues podemos huir, pero
hay cierta tensión. La angustia es necesaria porque nos protege. Por ejemplo, si vamos conduciendo, también es necesario que haya cierta tensión, ¿no? Cierta alerta, porque no es lo mismo cuando uno recibe un golpe, cuando uno está totalmente relajado, que no se lo espera, hay una respuesta emocional diferente que cuando uno de alguna manera está alerta. Cuando uno está implicado en esa situación, eso requiere de cierta tensión. Y ahí es cuando puede haber una respuesta mejor, ¿no? Pero cuando aparece un susto en la persona, ahí es cuando incluso llega ese estrés postraumático, ¿no? Que sueña, repite la situación una y otra vez en sus sueños como una manera de elaborar aquel estímulo externo que ha supuesto un impacto y que, claro, que tenemos que elaborarlo a través de la palabra, porque el ser humano es lenguaje. Lo psíquico, el psicoanálisis nos muestra que tiene que ver con el lenguaje y nos vamos a esa diferencia, ¿no? Tener que incluir en nosotros esos procesos inconscientes, ¿no? El psiquismo es la persona que tiene que ver con la palabra, con cómo simbolizo tanto los elementos externos que hay en mi vida como los elementos internos, porque esto es muy interesante. Nuestro aparato psíquico debe simbolizar a través de las palabras. Y claro, cuando aparece angustia, ansiedad, ¿no? La ansiedad es como una anticipación, uno está siempre antes, está siempre imaginando lo que va a pasar, poniéndose en lo peor, ¿no? Es como un poco más psíquico. Claro, y ahí nadie está vacunado contra la vida, no puedes, el hecho de anticipar las cosas, de imaginarlas, no te va a hacer que tengas una respuesta mejor, ¿no? Porque hay personas que dicen que yo me imagino lo peor para cuando venga lo mejor, pues estar tranquilo, ¿no? Pero realmente está hablando que ahí hay un masoquismo en la persona, ¿no? Porque estás constantemente dándole vueltas a algo que ni siquiera ha pasado y hablas de una tendencia a ese sufrimiento constante, ¿no? Y luego está pues la angustia, ¿no? Que es más en el cuerpo, que son reacciones como vértigos, mareos, taquicardia, ¿no? Pero claro, hemos hablado de un miedo externo que uno huye a través de esa respuesta. Pero claro, ¿qué pasa cuando hay un miedo interno? Porque la angustia no ponemos objetos exteriores, es decir, al ascensor, tengo fobia a los animales, a salir a la calle, ¿no? Ahora que hemos estado en estos tiempos de pandemia y hemos tenido que estar más recluidos durante un tiempo, pues bueno, hay personas que han señalado fobia, agorafobia, ¿no? Pero claro, esos problemas ya existían de antes. No es que esta situación ya ha producido esa respuesta ante esa realidad, sino que esos problemas ya existían de antes y esto ha sido como la gota que colma el vaso y ha venido a señalar las brechas que ya había en la salud mental. Y claro, la angustia tiene que ver con un conflicto interno, con un miedo interno del que no puedo huir. Pero no puedo huir, pero huyo, porque la enfermedad, los síntomas, digamos que son una manera de solucionar un conflicto interno que uno no puede elaborar a través de las palabras y que aparece desplazado, por ejemplo, en el ascensor, en el miedo a conducir, en el miedo a salir a la calle, que no es exactamente a eso. Esto es lo interesante también que nos muestra el psicoanálisis, ¿no? Que no es exactamente a esa situación, porque si tú lo ves desde el punto de vista racional, es ¿cómo va a tener, por qué tiene miedo a subirse a un ascensor, por qué tiene miedo a salir a la calle? A veces hay una situación que la asocia a eso que le pasó, que en ese primer momento tuvo un ataque de angustia y ahí lo asocia. Pero el hecho de que sea esa situación no es. El psicoanálisis nos muestra que tiene que ver con conflictos internos que se desplazan en ese lugar, ¿no? Hay un miedo que no está puesto en su lugar y que se desplaza ahí. Entonces, de mí mismo no puedo huir, pero si lo encapsulo en esa situación, ahí sí puedo huir de esa situación. Lo que pasa es que me voy reprimiendo, porque no me puedo subir al ascensor, pero luego tampoco puedo hacer esto, no, digamos que hay algo que no está resuelto en uno, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Claro, ese abuso de fármacos que decíamos, ¿no? De taparme la boca para no hablar de lo que me pasa, ¿no? Lo que se pone en juego cuando uno está también en el diván de un psicoanalista, porque ahí empieza a asociar y decir todo lo que se le ocurra, porque ahí es donde se va a producir el inconsciente de esa persona, donde se va a producir pues ese mundo interno, esos deseos de esa persona que se están poniendo en juego
en su realidad y que le están impidiendo pues un curso adecuado de su vida. Y claro, ese abuso de fármacos nos aparta de ese concepto de trabajo, porque lo que es importante es que para que haya un bienestar en la persona tiene que haber un trabajo de transformación en la persona, ¿no? Si no hay una transformación en la persona, va a haber una misma manera de reaccionar ante las cosas. Entonces, claro, creer que no hablar de tus cosas es resolverlas, pues la verdad es que es una ingenuidad, ¿no? Creer que si yo hago un trabajo para transformar esa estructura en la que yo reacciono de esa manera ante los cambios, ante las situaciones, es no trabajar para la salud, ¿no? Y también lo vemos en esto, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? En estos tiempos de pandemia, las frases como ya verás que esta situación nos va a venir a cambiar a todos, vamos a ser más buenos, va a haber más valores. Y eso son agua de borraja, ¿no? No es cierto, ¿no? No es la experiencia la que te transforma. Uno tiene que hacer un trabajo psíquico para transformarse. Entonces, no es la experiencia la que te cambia, ¿no? No es las situaciones, porque una misma situación, si uno no la puede pasar por la palabra, no la puede simbolizar, es como si no la pasara, ¿no? Hay personas que atraviesan una experiencia, pero en realidad es como si no lo hubieran vivido, porque psíquicamente no la han elaborado, ¿no? Entonces, no nos podemos dejar llevar por la apariencia de las cosas, ¿no? Es diferente. Claro, también podemos decir, ¿no? Que cuando decimos que es por causas externas, que mira lo que me ha pasado, ¿no? También es cierto que vivimos en sociedades injustas, ¿no? Tenemos que decirlo, ¿no? Porque hay falta de comunicación, de educación, las infraestructuras en la sociedad, pues vemos que a veces no están en las condiciones idóneas. Digamos que vemos en muchas ocasiones que no hay un trato adecuado a las personas, ¿no? Muchas veces estamos como incluso en periodos de supervivencia, ¿no? Entonces, también es importante apelar porque el amor es un elemento civilizador, ¿no? Que nos ayuda a transformar ciertas tendencias que teníamos como los primitivos, ¿no? Tenemos que vernos como los primitivos y que eso existe en cada uno de nosotros. Tuvimos que hacer un recorrido toda la humanidad para llegar al punto en el que estamos, pero claro, vemos que hemos avanzado mucho en tecnología, pero poco en ese saber humano, ¿no? Incluso digamos que en los valores de la humanidad, ¿no? Porque vemos que tuvimos que renunciar, los primitivos, cualquier cosa que querían, pues mataban a alguien, para quedarse con la mujer le pegaban pero se la llevaban, ¿no? Que había, digamos, que era una libertad máxima, ¿no? Que es hacer la ley del más fuerte, lo que yo quiero lo hago y ahí van las consecuencias, ¿no? Pero claro, llegó un momento en que se tuvieron que reunir, ¿no? Tuvieron que pactar, hacer pactos con las otras personas, con sus compañeros también, para no perecer, ¿no? Y para afrontar incluso la naturaleza, para hacer alguna transformación, para ese derecho social, ¿no? Para que cada uno pues, pudiera vivir mejor. Y para eso pues, hay que unirse, hay que hablar, hay que pactar, ¿no? Incluso en la familia vemos, no sé si tenéis niños pequeños cercanos, pero bueno, los niños son muy egocéntricos, son unos pequeños egoístas, ¿no? Es decir, que hay que educarles para renunciar a esos deseos inmediatos y para poder luego convivir con otras personas en el mundo, ¿no? Y ahí, en esa situación en la que tienen que renunciar a esos deseos inmediatos, pues bueno, está el amor a los progenitores, es decir, el niño no renuncia a su egoísmo, a esas tendencias, digamos, hostiles, aunque eso siempre va a existir, ¿no? En todas las personas, pero digamos que esas tendencias tienen que ir civilizándolas, ¿no? Ese narcisismo, ese egoísmo, los celos, la envidia, ¿no? Tiene que ir matizándolas, civilizándolas para poder convivir con otros, pero eso queda en cada uno de nosotros en materia de inconsciente. Es decir, está vivo en nosotros, ¿no? Y hay modos de reaccionar ante la realidad que tienen que ver con esa sexualidad infantil, ¿no? Esa cuestión infantil que hemos atravesado todo y que tiene que ver también con los primitivos, porque el niño renuncia a esas tendencias por no perder el amor de los padres, ¿no?
por no perder ese amor, el niño renuncia a todo eso. Entonces el amor, por eso, es el elemento que nos va a civilizar, que nos va a hacer ser civilizados, ¿no? Y que necesitamos para cambiar algo de la realidad, unirnos a otras personas, hacer pactos con nosotros, ¿no? Y para eso pues necesitamos matizar todas esas tendencias egoístas en cada uno de nosotros, porque el amor tiene que ver con dar lo que no tengo a quien no es. Es decir, se va a beneficiar a una persona que no conozco de nada, de algo que uno va a realizar y que no sé ni siquiera quién es ni de qué se va a beneficiar. Y ese es el amor social, ¿no? Entonces es muy importante para construirnos también como seres humanos, ¿no? Y claro, en esa cuestión que hoy he dicho de que tenemos que renunciar a ciertos deseos para poder gestionar también nuestra realidad, también la enfermedad no tiene que ver con esa frustración, con esa incapacidad de responder a esa realidad, porque tenemos que renunciar a ciertos deseos para poder estar con otros, ¿no? Y a veces ocurre que en las personas hay un conflicto entre su moral, sus deseos, y precisamente la persona que enferma es quien no puede hacer una gestión adecuada de eso. Y es importante porque el psicoanálisis nos muestra, nos abre un campo, ¿no? nos da un haz de luz y nos muestra que el trastorno psíquico, ¿no? Ansiedad, depresión, ¿no? Las diferentes, digamos, descripciones que se pueden dar en un manual médico, no tienen tanta diferencia digamos, con la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque lo que Freud nos mostró es que tanto sanos como enfermos tenemos el mismo aparato psíquico. La misma capacidad es para todos. Es decir, una persona que tiene un delirio, ese delirio tiene el mismo mecanismo psíquico que un sueño. Entonces, es una cuestión de cantidad, de esa cuestión que decíamos de adaptación, ¿no? De cómo es mi estructura y cómo respondo ante la realidad. Entonces, lo que nos hace es una insistencia en esa cuestión de que tanto sanos como enfermos tenemos la misma disposición y las mismas capacidades. Entonces, es como abrirnos a lo que antes del psicoanálisis había enfermedades que no se podían tratar y que no se entendían, porque antes loco, entre comillas, ¿no? Perdónenme la palabra, se le llamaba a lo que no se entendía. Pero el psicoanálisis nos muestra que tienen un sentido, tienen un significado. Por ejemplo, las obsesiones, ¿no? Eso que vemos, que a veces parece tan cómico y a veces tan trágico, ¿no? De limpiar muchas veces una superficie, personas que se tienen que vestir exactamente igual o que le vienen pensamientos intrusivos, ¿no? Eso nos habla de cuestiones que tienen que ver con la moral, con su sexualidad, con cuestiones que tienen que ver con conflictos internos que aparecen con el sueño. ¿Qué pasa cuando soñamos? Nos despertamos y hablamos de un sueño. A veces los sueños son absurdos, ¿no? Y no sabemos qué significan, ¿no? Pero después de la interpretación psicoanalítica sabemos que los sueños tienen un significado. Pero Freud descubrió que los síntomas, la enfermedad, también tienen un significado, tienen un sentido. Por ejemplo, las obsesiones que antes del psicoanálisis eran relegados a centros psiquiátricos y se le llamaba la enfermedad de la duda, después del psicoanálisis hay otro tratamiento, porque tiene que ver con la palabra y con esos conflictos internos que hay en la persona y que tienen que ver con cuestiones que nos pasan a todos. Al fin y al cabo, son cosas que nos pasan a todos. Eso es lo que descubrió también el psicoanálisis, ¿no? Que son cosas que nos pasan a todos los seres humanos, pero que es cuestión de cantidad, ¿no? Que está un poquito más exagerado, porque angustia, ¿quién no ha sentido un poco de angustia alguna vez? ¿No? En el sentido de que uno va a hacer un ejercicio, va a hacer algo que le implica en su deseo y uno pues tiene cierta tensión, ¿no? Pues eso llevado al extremo, pues es la angustia, ¿no? Donde uno ya padece, ¿no? Padece de esa situación en la que no puede traspasar ese primer momento en el que algo le implica y le produce tensión, ¿no? Y claro, lo que decíamos, ¿no? El ser humano ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles a lo largo de diferentes épocas y donde la naturaleza, pues bueno, se muestra que es mucho más poderosa que el hombre, ¿no? Hay cosas que no podemos manejar. Y
Y claro, gracias a ese desarrollo de la palabra, ¿no?, que decíamos de los primitivos, ¿no?, gracias a ese desarrollo de la palabra, de unirnos con las personas, colaborar, comunicarnos, pues fuimos renunciando a esas satisfacciones pulsionales, ¿no?, para poder unirnos con otros. Y claro, también cuando estamos frente a otras personas, pues surgen todos estos afectos que decimos que pasan en los primitivos, ¿no?, de quedarse con lo que no es suyo, de querer esto, ¿no?, de aunar a ese narcisismo, ¿no?, de quedarse con las cosas, ¿no?, y no tener esa estructura social. Eso nos pasa a nosotros, digamos, a un nivel personal, es decir, en todos nosotros inconscientemente también está ese primitivo. Y claro, y precisamente en la cuestión de la salud mental también viene a veces por esas relaciones que tenemos con las otras personas que nos despiertan afectos. Hay cosas que no puedo tolerar de algunas situaciones que tienen también que ver con la hostilidad, con lo erótico, que me producen un rechazo, no lo tolero, y ahí aparece ese mecanismo de la represión. Y es donde hay un conflicto en la persona y es como si apartáramos de nuestra conciencia pues eso que se ha despertado frente a los otros. Es decir, a mí me aparece, conozco a una persona, ¿no?, tengo una relación con una persona y me aparece pues un sentimiento a lo mejor amoroso con una persona que no debiera, pues a veces nuestro mecanismo lo que hace es reprimir ese sentimiento hacia esa persona y lo convierte, por ejemplo, en odio o en un ataque de angustia, ¿no? Hay algo que yo no puedo hablar, que no puedo simbolizar, pero que lo expreso a través de mi cuerpo. A través de ese ataque de angustia estoy hablando de un ataque que proviene hacia una persona que no puedo manejar esa situación, ¿no? Entonces en nuestro cuerpo se va a reflejar todas esas relaciones que tenemos con los demás y con los otros, y que tiene que ver con cómo manejamos tanto nuestra moral como nuestro afecto, ¿no? Y ahí aparece pues todo ese entramado incluso de síntomas, ¿no?, y que están hablando de una realidad que me pasa tanto en las relaciones como cuando doy un paso hacia adelante, cuando acontece algo en mi vida y me desborda, que no puedo gestionar y no puedo manejar, ¿no? Entonces, claro, la enfermedad y la salud es una construcción, ¿no? Es construirnos en ese recorrido, ¿no?, de conquistar pues, tanto nuestro cuerpo como las relaciones sociales, como también conocernos a nosotros mismos, y eso tiene que ver con esos procesos inconscientes, esa relación de nosotros con nuestro inconsciente. Es decir, que se va a producir en nosotros efectos que ni siquiera yo voy a conocer. Y que hay que ver los síntomas, los lazos, por ejemplo. ¿No os ha pasado alguna vez que vais a una cita importante, tienes que llevarte el coche, por ejemplo, y la llave se te ha olvidado en tu casa y llegas tarde? ¿No? Eso habla de nuestros deseos, de las contradicciones que hay en nosotros. Porque en nosotros hay contradicciones. Yo digo que voy a ir a tal sitio y de repente cojo el tren y me voy al sitio contrario. ¿Eso cómo lo podemos explicar? ¿No? Porque habla de que en nosotros hay contradicciones, hay aspectos en nosotros que no podemos manejar, pero que hablan de nuestros deseos inconscientes, de esa hostilidad reprimida hacia el otro, de que hay cosas que a lo mejor en esa cita importante que voy a tener me va a cambiar la vida y tengo fantasías de que la vida me cambie y que me va a pasar esto. Y en esas fantasías inconscientes, que a veces no son fantasías ni siquiera que yo pueda nombrar, ahí se produce ese acto fallido, es decir, ese olvido las llaves, ya no voy a la entrevista y ya se acabó el problema, ¿no? Pero ahí estoy hablando de una realidad mía psíquica que se pone en juego en esa situación. Por eso digo que somos unos grandes desconocidos, ¿no? Que no nos conocemos porque no tenemos en cuenta esa dimensión de nosotros que son esos procesos inconscientes, ese inconsciente, ¿no? Claro, entonces cualquier situación que nos expongamos en la vida es incertidumbre, ¿no? Y aprender a afrontarla tiene que ver con la salud, la capacidad de sustitución que decíamos, ¿no? Es muy importante. Hay cosas que no puedo hacer, pero enseguida tengo que poner esa energía libidinal en otro lugar. Si no, esa energía me va a enfermar. Porque el ser humano es toda energía puesta al exterior. Pasamos del narcisismo a poder colaborar con otros, a poder transformar la realidad. Y si yo esa energía no la pongo en circulación, es como el agua estancada, ¿no? Se pudre, ¿no? Para que veamos un ejemplo, ¿no? Si yo no pongo esa energía en circulación,
al final uno acaba enfermando, ¿no? Si no sustituye un ideal por otro, puedo acabar enfermando, ¿no? Y a veces uno, digamos que no puede gestionar ciertos aspectos de su vida por cosas que nos pasan a todos, por no tolerar ciertos deseos que se me despiertan con la persona, por la hostilidad que se me despierta también hacia otros, ¿no? Que hay un entramado en nosotros de afecto que en la relación con los demás pues no nos damos cuenta, pero que producen que yo pueda seguir adelante, que pueda pactar con otras personas, que me pueda encontrar con otros, que pueda ir dando pasos en mi vida, pero a veces vemos que hay como una regresión a ese momento infantil, digamos por ejemplo las adicciones, ¿no? Las adicciones es una respuesta, no es que sea una enfermedad, el psicoanálisis lo ve como una respuesta a esa neurosis, ¿no? A esa incapacidad de afrontar la realidad, a esa incapacidad de amar, de trabajar, ¿no? Porque es como una huida, porque en realidad la enfermedad tiene que ver con una huida a algo de la realidad que no puedo afrontar y que aparece ahí esa satisfacción sustitutiva. Es como una huida de algo que yo no puedo gestionar y me quedo en esa satisfacción. Es como una regresión a lo infantil, ¿no? A ciertos modelos de reaccionar infantiles que no han podido madurarse, ¿no? Que no han podido madurarse en mí y que en la relación en mi actualidad, pues digamos que con quien tiene un sistema operativo, ¿no? Que hablamos de los ordenadores, como si tuviera un sistema operativo antiguo y cuando toca en este momento hacer otra cosa ahí como si volviera a esa situación de ese modelo ya anticuado y que no me sirve para mis relaciones de ahora, ¿no? Fue un modelo de respuesta cuando en determinada época de mi vida, pero ya digamos que se tiene que producir otra cosa, ¿no? Y eso habla de esa incapacidad, ¿no? De esa dificultad, de esa madurez de nuestro psiquismo, ¿no? Y que bueno, que el psicoanálisis sí nos ofrece esa herramienta porque nos ayuda a poner en palabras, a simbolizar, ¿no? Todo lo que yo manifiesto en el cuerpo, dependiendo de las estructuras que aparezcan en mí, ¿no? La fobia, la histeria, dependiendo de esa estructura, pues bueno, hemos de ser capaces de poder simbolizarlo a través de la palabra, ¿no? En ese marco con el psicoanálisis que nos va a ayudar a conocernos y a transformar pues esa manera que tenemos de reaccionar ante las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una estructura que, repito, por eso digo que los síntomas pues nos muestra el psicoanálisis, ¿no? Que no tenemos que tener ese furor curandis, porque en realidad ese síntoma es lo que le sostiene a la persona. La persona puede solucionar ahora mismo esa problemática interna así, a través del síntoma. El síntoma es una solución. Entonces, si no se produce un proceso de transformación en la persona, de transformación de esa estructura, pues bueno, puede desaparecer el síntoma en un lugar, pero luego si tiene fobia a montarse en el coche, luego va a tener fobia al ascensor, luego otra cosa, porque no ha habido una transformación en la persona, ¿no? Entonces, por eso es una construcción, el desarrollar pues otra forma, ¿no? de reaccionar ante las cosas y al fin y al cabo pues, de reaccionar ante la realidad psíquica de cada uno, ¿no? Claro, entonces enfermar es un trabajo y también mantenerse en la enfermedad, ¿no? Pero claro, la salud mental tiene que ver con desviaciones de la disposición normal, que al fin y al cabo es como que todos tenemos esas mismas capacidades, ¿no? Como decía, ¿no? Un delirio, pues hay una producción del sueño a través de esos mismos mecanismos, ¿no? Dice que es una exageración de una frase normal, ¿no? También que no es un poco obsesivo en determinados aspectos para poder conseguir algo, ¿no? También uno tiene que ser a veces un poco histérico para seducir al otro, ¿no? Que digamos que son estructuras que forman parte de todos los mecanismos normales, pero que la salud mental y la enfermedad tiene que ver con un incremento en esa capacidad, ¿no? en ese mecanismo, ¿no? En esa persona, en su estructura, ¿no? Y claro, como decíamos antes, la cuestión de los primitivos, ¿no? Porque la cultura lo que viene es a ponernos límites, ¿no? Porque a veces culpamos al progreso, que antes se vivía mejor, pero también es una ingenuidad, ¿no? Es una creencia
bueno, que tampoco es exactamente así, ¿no? Porque la cultura lo que se vino a exponernos fueron los límites y nos exige pues esas restricciones, que no somos primitivos, ¿no? Y claro, las personas enfermas porque no soportan esas frustraciones, esas exigencias que les indica la realidad, ¿no? Uno tiene que estar aquí y bueno, tiene que estar de buena forma, haciendo esto, ¿no? Que digamos que hay una serie de normas sociales y que a veces en las diferencias que tenemos las personas, hay personas que tienen unas disposiciones diferentes a otras, unas necesidades distintas a otras, y claro, a veces se quiere globalizar a todo el mundo por igual, pero vemos que hay una imposibilidad, ¿no? Porque tenemos disposiciones diferentes y a veces pues hay personas que viven más frustradas que no pueden pues llevar a cabo la realidad de otra manera, ¿no? Y que ahí aparece incluso esos síntomas en la persona, porque hay una incapacidad para gestionar eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros no somos el ser humano, no somos una criatura tierna y amorosa, ¿no? Porque a veces uno quiere ser más bueno de lo que su disposición le permite, ¿no? De su disposición humana, porque a la vez que hay amor en nosotros, también hay hostilidad. Además, lo vemos en las diferentes épocas, ¿no? También cuando en las guerras vemos que ahí hay un afán de destrucción, pero también aparece el lado más bueno del ser humano, ¿no? Que vemos que en cada uno de nosotros también están esas disposiciones. Y claro, cuando esas tendencias vienen del interior, ¿no? Cuando a nosotros aparecen esos sentimientos hostiles hacia otras personas que no debiéramos, o aparece eso en nosotros, pues ahí pues se produce un conflicto psíquico. Y claro, del exterior yo puedo huir, pero de mi interior no puedo, y huyo pues a través de la enfermedad, ¿no? Y claro, cuando no puedo decir, cuando no puedo simbolizar, cuando no puedo hablar de las cosas, digamos que me aparto del mundo. Y claro, también digamos que los trastornos, la enfermedad, digamos que es una manera de uno apartarse de la realidad. Porque hay algo que yo no puedo simbolizar, que no puedo expresar a través de las palabras, y es a través del cuerpo, a través de los síntomas, y lo que estoy hablando es de una verdad mía y que tiene que ver con esos conflictos que hay en la persona, ¿no? Y claro, tenemos que pensar que la salud mental es la base de la vida humana, ¿no? Sin salud mental, los logros que llevamos alcanzados se pierden, no podemos llevarlos a cabo, ¿no? Tenemos capacidad para seguir adelante y mejorar la vida de las personas, pero a pesar de todo, pues se sigue a veces cayendo en esa situación de destrucción, ¿no? Pero, claro, es importante indicar eso, que el amor nos civiliza y nos lleva a otras posiciones diferentes en las que podemos unirnos al otro como compañeros de viaje, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces ¿qué hacemos con esas injusticias que aparecen en el mundo y que dentro de... vemos que nadie va a cuidar de nuestra felicidad, ¿no? Los estados no apoyan, pues, digamos, pues, ciertos cuidados en las personas de la salud mental, de la educación, de la cultura. Vemos que en el trabajo muchas veces se explota, ¿no? Y no se atiende a las personas de una manera adecuada. Vemos que eso existe, ¿no? Había un filósofo, ¿no?, que hablaba que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que hay tendencias que, bueno, que a pesar de estar en una civilización avanzada en tecnología, pues hay tendencias que siguen apareciendo y que a veces el otro es un rival más que un compañero, ¿no? Y vemos también la importancia de no aislarnos, no vivir en soledad, porque la soledad mata más que la droga, ¿no? La soledad le lleva a uno a producir un mundo interior y a aislarse de todos los lazos que nos unen, porque lo que sí que hemos, digamos que descubierto, ¿no?, de alguna manera, a través de ciertas circunstancias que pasan en la vida, es que realmente nuestra única riqueza es la riqueza que tenemos con las relaciones sociales. Porque si vemos en época de desastre, si no tenemos lazos con otras personas, pues bueno, al final lo material se consigue, pero las relaciones sociales son muy importantes para sostenernos, ¿no? Incluso dicen que el cuerpo no envejece, ¿no? Sino, bueno, envejece, pero lo que envejece más son las relaciones sociales. Si uno tiene lazos que le sostienen en la vida, incluso aprender algo le hace ser joven, le hace
pues bueno, sostenerse en otras relaciones para poder vivir en ese deseo, ¿no? Porque incluso se ve que hay personas que han alargado incluso su proceso de muerte con tal de ver a una persona querida, ¿no? Vemos que el deseo también es muy importante para vivir, que vivir acompañado es la única manera de vivir en esta sociedad, ¿no? Y vemos que se está tendiendo, estamos en la sociedad de confort, pero se tiende más al individualismo, a creencias en las que uno cree que lo puede solo, y realmente cuando más crecemos es cuando vemos que necesitamos más a personas para hacer cualquier acción en la realidad. Si no me uno a otras personas, una persona sola puede hacer muy poco, y uniendo fuerzas con otros se pueden hacer mucho más. Entonces, también la salud mental tiene que ver con esa incapacidad de gestión, tanto con los demás como con uno mismo, ¿no? Y que habla de todos esos procesos. Entonces, claro, el síntoma nos habla, ¿no? Habla a quien lo sabe escuchar, ¿no? Porque demuestra que ese procesamiento psíquico, ¿no? Es decir, cuando una persona padece los síntomas, nos está hablando de que algo le ocurre a la persona, ¿no? Ese síntoma tiene un sentido, tiene un significado y tiene que ver con la historia de deseos de la persona. Tiene que ver con su historia particular, con su forma de reaccionar ante sus deseos, ante la moral, ante esos conflictos. Ahí en los síntomas va a aparecer esa solución, pero que tiene que ver con cómo yo me encuentro, ¿no? Con cómo es mi historia personal. Y al final tiene que ver con cómo nos constituimos como seres humanos, cómo aceptamos la ley, cómo se construye en nosotros nuestro hombre, nuestra mujer, nuestro padre, nuestra madre, ¿no? Todos esos significantes que son importantes para luego en la relación con los demás, pues ahí es donde se van a mostrar esas dificultades que tenemos en aceptar pues cierto punto en nosotros, ¿no? Como por ejemplo esa ley, ¿no? Esa ley que nos funda, que es, hay cosas que no se pueden hacer, pero otras sí, ¿no? Y ahí en ese proceso, pues bueno, pueden aparecer esas frustraciones y ahí pues desarrollar ciertos síntomas, ¿no? Es decir, que la salud es una construcción y que si no cuidamos de nuestra salud mental, vemos que en esta época de pandemia han aparecido pues diferentes problemas que ya venían de antes y que tienen que ver con esa incapacidad de poder gestionar en nuestra vida pues cualquier incertidumbre, porque al fin y al cabo de un día para otro te puede cambiar la vida y los cambios son constantes. Se exige a la persona que desde que salió de la familia, ¿no? La familia es como una preparación para la sociedad, ¿no? Y en la sociedad uno llega y hay unas leyes, hay una disposición, y ahí, bueno, se exige de nosotros que también haya una transformación, que podamos vivir en sociedad con los demás y que haya también un trabajo que tenemos que hacer para acceder a ella. Y a veces vemos que hay como una regresión a esos lugares infantiles donde creo que el papá Estado, la mamá Estado, me lo va a proveer todo, ¿no? Y ahí vemos en cómo uno también se relaciona con el mundo, en cómo llega a ciertos lugares, cómo desarrolla los procesos laborales, cómo se relaciona con otras personas, ¿no? Porque también en las relaciones con los demás, las relaciones de pareja, de amistad, ¿no? Ahí vemos como a veces también uno parece que es un niño de 5 años frente a otro de 40, ¿no? Vemos que hay como reacciones también infantiles, ¿no? Que hablan también de esa regresión a esos momentos en los que uno reaccionaba de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, los celos, ¿no? Los celos son infantiles y tienen que ver pues con esa relación de posesión con la madre y también con deseos reprimidos, porque ya digo que entre la normalidad y el trastorno mental hay una cuestión de cantidad, porque la paranoia tiene que ver, si lo ponemos en relación con los celos tienen que ver con ese sentimiento de posesión, pero también con deseos hacia eso que yo digo que celo, ¿no? Y la paranoia es como un extremo más, ¿no? La paranoia tiene que ver con afectos, sentimientos y disposiciones homosexual hacia una persona y que no puedo tolerar y que se transforma en paranoia. Entonces me hago perseguir por el otro cuando en realidad son deseos que tengo hacia esa persona y que se transforman en la paranoia, ¿no? Como en los celos, ¿no? Los celos tienen que ver, los celos proyectados con deseos en mí de infidelidad o deseos hacia esa otra persona que los proyecto en los otros, ¿no? Es decir, que hay una complejidad en nosotros
hay una complejidad muy grande en nosotros de esos procesos psíquicos que el psicoanálisis viene a estudiar y que nos ofrece ahí esa escucha para transformar por ciertas posiciones que en muchas ocasiones queremos solucionarlo de una manera rápida, en el sentido de que no nos damos cuenta que la salud tiene que ver con con ese recorrido que tenemos que hacer para trabajar nuestra personalidad, ¿no? En el sentido de que hay cosas que si yo no las trabajo, no las transformo, me van a seguir pasando las mismas cosas, ¿no? Y a veces parece que estamos en un momento muy hedonista en el que queremos todo rápido y ya, y que no me hable de esto que me produce un calentamiento de cabeza, ¿no? Cuando en realidad son cosas de las que uno mismo huye y no quiere afrontar, pues que bueno, que el ser humano también necesita de la palabra, ¿no? Y implicarse en la cosa para ver qué le está pasando, ¿no? Y ahí el psicoanálisis nos muestra ese lugar, ese espacio donde se puede producir una persona que no necesite de la enfermedad para hablar de lo que le pasa, ¿no? Entonces yo sí les voy a pedir que si quieren hacer alguna pregunta, si queréis comentar algo de este tema de salud mental y actualidad, pues me parece un buen momento, ¿no? Después de esta introducción, para que nos conozcamos también un poco y que personas que venís anteriormente a este ciclo de charlas que estamos haciendo aquí en el Corte Inglés. Bueno, yo soy Laura López, no sé si me he presentado antes, igual te voy a presentar al final. Soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de psicoanálisis pionera en España. Se fundó en 1981, su director es Miguel Oscar Menasa, y lleva más de 40 años atendiendo a la salud de la población, ¿no? Y vemos que es un tema principal para nuestra vida, cuidar de nuestra salud mental, porque sin salud mental, y salud mental no es solo ausencia de enfermedad, porque la salud mental tiene que ver también, Freud decía, con la capacidad de amar y de trabajar, y también tiene que ver con lo social, con otros elementos, ¿no? Con el trabajo, con cómo estoy yo en mi ámbito psíquico y también el social, porque no está uno sin el otro, ¿no? Entonces a veces ocurren acontecimientos en la vida que son la gotita que colma el vaso, y ahí vemos que es que no ha habido un trabajo previo, porque situaciones difíciles, como decimos, van a acontecer siempre, pero la cosa es cómo yo reacciono ante eso, ¿no? Vemos que a veces hay como un patrón que se repite en la persona, ¿no? Cada vez que me pasa esto, huyo, ¿no? Hay una respuesta que habla de un modelo inconsciente que se repite en uno y que hay una dificultad para afrontar, pues, ciertas cuestiones de su vida, ¿no? Entonces, si queréis preguntar algo, queréis decir algo, pues este es el momento. Bueno, ya que nadie habla, pues yo. Venga, muy bien. Vamos a ver. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, en algunas, como siempre. Entonces, últimamente hay un grave problema aquí en España, creo que lo has mencionado. El hecho de que se suicide tanta gente. Parecía de cada 2 horas y media cae uno. Sí. Y algunos parece que se tiran desde la ventana. Y en este tiempo de pandemia, a mí ya me han contado que un amigo cercano de cierta persona, aquí en Málaga, se tiró por la ventana, el hermano fue detrás para cogerlo, lo agarró por las piernas, pero ya la inercia se lo había llevado y se murió. Por lo cual, eso es un problema que este país está generando. Es como si dijeras, la enfermedad del país la muestran sus síntomas, y los síntomas son estos. Ayer salió en un programa de televisión que en este periodo de pandemia se había incrementado el suicidio de personas que pertenecían al grupo de guardias civiles, policías, servidores públicos. Sí. Entonces, eso es indicativo de una mala salud del Estado. Entonces, no solamente hay que pensar en que esto se va a solucionar si cada uno de nosotros ponemos nuestro propio granito de arena, porque el problema
trasciende, va más allá de lo que nosotros podemos solucionar. El problema ya está en que el sistema, el Estado en sí, está fastidiado. Con relación a eso, ¿tú qué piensas? Muy interesante tu aportación y también estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en lo que comentas, ¿no?, porque sí que es cierto que no hay planes de salud mental, no hay planes. Cuando uno quiere recurrir a un servicio, vemos que bueno, los servicios que te ofrecen son muy precarios, hay falta de profesionales en la seguridad social, hay una precariedad. Y claro, ¿qué ocurre en la situación en la que vivimos? Porque claro, el suicidio tiene que ver con la depresión. Y la depresión habla de esa cuestión de pérdida de ideales. Claro, es cierto que se construyen sociedades enfermas donde, claro, tiene que haber una utopía, tiene que haber una ilusión, tiene que haber un futuro. Y claro, lugares donde haya unas sociedades más justas, donde pueda haber trabajo, donde pueda haber una ilusión de futuro. Y claro, también cuidar de esa salud de la población. Claro, si no cuidamos ese pilar básico que es la salud mental, pues bueno, ante cualquier circunstancia, pues vemos que en esa pérdida de esos ideales, de personas que tenían X vida o han fallecido familiares, o hay ideales que tenían en su mente y que no se han llevado a cabo, pues ahí pueden caer en ese proceso melancólico, ¿no?, y que habla de esa incapacidad de sustituir, ¿no?, eso que perdió por otra cosa. Y claro, ahí tiene que haber un sistema de salud en el que realmente nos ofrezcan unas soluciones, porque las soluciones que se dan a veces es medicalizar, pero claro, en realidad no está resolviendo el problema, porque tiene que ver con esos mecanismos psíquicos que hablan de esa identificación. La persona no sabe lo que perdió con eso, lo que perdió. Cada vez la medicación lo que hace es taparnos la boca y no elaborar lo que psíquicamente se está produciendo en esa persona. No hay una inteligencia de esa enfermedad, de lo que está aconteciendo en la persona. Entonces tiene que ver con mecanismos psíquicos inconscientes y que hablan de eso que no puede sustituir, que se ha identificado, y el suicidio, aunque es algo complejo, ¿no?, de entender, pero el suicidio no tiene que ver con que una persona se mata a sí misma, sino que el suicidio tiene que ver, eso es un asesinato tímido, en el sentido de que no me estoy matando yo, estoy matando a eso que perdí en mí. Es como la sombra del otro cae sobre mí, es como un atentado, es una agresividad hacia lo que he perdido. Incluso hubo una experiencia muy interesante que el doctor Miguel Óscar Menasa nos cuenta de cuando estaba en un hospital, en una paternidad, y su maestro era Pichon Rivière, que era un gran psicoanalista, un gran médico de Buenos Aires, y ellos establecieron un teléfono de atención psicológica en el que lo primero que decían cuando llamaba al suicida era ¿a quién quiere usted matar? ¿No? Entonces ahí vemos que se pone en juego esa ambivalencia afectiva de la persona, ¿no?, que en realidad son tendencias hostiles, que en lugar de matar al otro, me mato a mí en el otro. Entonces vemos que hay una complejidad en nosotros, una complejidad en nuestra forma, en nuestra mente, ¿no?, en nuestra forma de, digamos, de resolver ciertas cosas, y que habla de esa complejidad inconsciente, que si no hay un profesional que pueda escuchar eso, que pueda escuchar esos procesos psíquicos que producen en unas personas, digamos, que síntomas, en otras produce sueño, en otras produce una obra de arte, pues seguiremos pues fallando en ese tema de la salud mental, ¿no? Y claro, vemos que los estados no se preocupan de la felicidad de las personas, ¿no? No podemos esperar que el Estado haga algo por mí. Habrá que empezar dentro de mi pequeño círculo, dentro de mi pequeño espacio, donde yo no puedo pretender cambiar el mundo, porque es imposible. A ver, puedo votar, puedo ir a las urnas, puedo escribir, puedo hablar, pero hay que seguir trabajando, y lo más importante es trabajar en uno mismo, en lo de alrededor, para poder seguir adelante, porque a veces es una utopía querer transformar algo del Estado, a ver que se consigue, pero uniéndose con varias personas para poder transformar las cosas. Pero sí, que es una asignatura pendiente de la salud mental, ¿no? Yo me pregunto si realmente conviene
que haya personas que estén saludables, que quieran cambiar las cosas, ¿no? Porque también sería una revolución, ¿no? Personas que quieran transformar las cosas, cambiar el pensamiento, ir hacia adelante, ¿no? Y digamos que hay como una estructura supereconómica que de alguna manera también hace que la población esté adormecida. Y bueno, ya si no hablamos de las farmacéuticas, ¿no? Que son el gran lobby, vemos que tienen un imperio muy grande, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay un problema mayor de adicción a los fármacos. Hay un problema muy grave. Se pasó de la heroína, se ha pasado de los fármacos a la heroína en un paso, ¿no? Entonces vemos que hay un problema grave, ¿no? de soluciones que están dando que no son soluciones reales, están generando otro problema añadido. Por eso decía la Organización Mundial de la Salud que estamos ante la gran pandemia de la salud mental, porque no son soluciones, es un negocio, ¿no? Es un negocio que al fin y al cabo te genera otro problema de dependencia, ¿no? Que no estoy diciendo que no estoy de acuerdo en la medicación, ¿no? Porque hay medicación que claro que son necesarias, pero hay otros que estamos sobremedicados, ¿no? Y que en realidad no te resuelven el problema, te adormecen y te tapan la boca, porque realmente eso no le ha venido a la persona caída del cielo, ¿no? Sino que algo pasa en la persona que genera ese trastorno, ¿no? Y vemos que una explicación muy simplista es: no hay ninguna persona que se haya curado de ninguna enfermedad mental con un fármaco. Si no, estaría, a pesar de que tenemos una población supermedicada, sobremedicada, hay más problemas aún de salud mental. ¿Cómo se explican eso? Porque en realidad hay intereses dirigidos a ese imperio, ¿no? Que son las farmacéuticas, ¿no? Que en realidad no atienden a la persona el problema real, ¿no? De qué le pasa, ¿no? De esa escucha que se te ofrece de esos procesos que hablan de que algo pasa en la persona, ¿no? Esos síntomas son una reacción a un conflicto interno y que lo muestran de esa manera, ¿no? Entonces, si no hay una escucha que te pueda ayudar a desatar eso, ¿no? A interpretar esas circunstancias, pues bueno, seguiremos como matando moscas a cañonazo, ¿no? Como haciendo desvíos de algo que en realidad es porque no se ocupan realmente de ese problema, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo que una sociedad donde no se atiende en ese lugar, pues bueno, estamos generando sí, una sociedad pues, enferma, pero vemos que hay injusticia y que bueno, que sí que existe, pero bueno, también hay otros caminos, otras vías, que eso es lo importante, hay otras maneras de poder estar en el mundo, no hay que unirse, uno elige luego también, ¿no? Uno puede elegir lo que realmente es conveniente para la persona, y hay caminos, hay puertas que están más abiertas que otras, pero si uno está aquí también es porque a uno le interesa la salud mental, ¿no? Y sabe que algo uno puede hacer por trabajar eso, ¿no? Entonces hay otros caminos posibles, ¿no? Sí, yo supongo que hay un camino alternativo que sería que la sociedad civil tomara conciencia y actuara, porque el individuo por sí solo no va a ir en contra de un Estado, en contra de un gobierno. Ahora, si hubiera una sociedad civil consciente de lo que está pasando, si no se llegara a ocultar tanto ciertos problemas que están ocurriendo, entonces la sociedad civil podría presionar un poco, quizás. Bueno, hay asociaciones, por diferentes vías se realizan pues ciertos pasos, pero vemos sí que es insuficiente. Pero bueno, mientras se pueda hablar de esto, estemos aquí, ¿no? Y veamos que hay otras opciones, pues bueno, a veces es eso, es como queremos hacer la revolución, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque cuando uno empieza por sí mismo ya va siendo un ejemplo para los demás. Y cuando una persona empieza a cuidarse, una persona empieza a psicoanalizarse, se transforma todo el alrededor de la persona, ¿no? Porque ya hay otro grado de salud diferente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis preguntar alguna cosa más.
Y si no, pues nos convocamos para el mes que viene, ¿vale? Vamos a hacer un encuentro cada mes aquí en la sala de ámbito cultural, y el siguiente pues será, no sé si el primer viernes de noviembre. ¿Vale? Ya se nos mandarán la información y bueno, si os parece nos encontramos, que me alegra mucho de veros, que hayamos pues, bueno, sustituido alguna cosa y sigamos pues, en el carro de la vida, ¿no? que es importante pues, que tengamos ese calor humano, ¿no? Esas relaciones con los demás, y que tenemos que aprender a sustituir para seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias por venir y nos encontramos la próxima. Es un placer, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Gracias.